portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Córdoba. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, encantado. Bueno, Salvador, estábamos hablando de algunos de los temas de actualidad que tocaremos aquí en los próximos minutos. Ahora mismo, bueno, pues la agenda, lógicamente, nos lleva a esa cita del pasado martes, fecha en la que pues, salían adelante esos presupuestos municipales gracias al voto favorable de Ciudadanos. Llega, Salvador, este voto a favor después de ese pacto que se firmara entre el cogobierno con la formación naranja. ¿Qué efectos tiene pues, este arranque de semana para ese equilibrio de mayorías? ¿Qué puede significar lo que sucedía el lunes y sobre todo lo que se confirmaba el martes? Hombre, nosotros en principio, siendo coherentes con lo que dijimos cuando se presentaron estas cuentas, tenemos que mantener que son unas cuentas que siguen una dinámica, una receta que hicieron mucho daño a Córdoba, ¿no? Se vuelve a incrementar las ordenanzas fiscales, las tasas. Se cree que los servicios se tienen que pagar con más impuestos sin revisar la mejor gestión de lo que estamos haciendo día a día y de los servicios que presta el ayuntamiento. Se va a incrementar la deuda y se incrementa el endeudamiento. Esas recetas no son buenas para nadie, como no son buenas para un padre de familia. A partir de ahí, pensamos que el presupuesto contenía 11,5 millones de préstamos que dependían de que cumpliésemos unas condiciones de deuda que por los informes de la intervención evidencian que no lo cumplimos. Luego esos 11,5 millones están ahí colgando hasta ver si nos autorizan el órgano tutelar, pero en principio a día de hoy no se pueden realizar. Y de esos 11,5 millones de euros hay colgadas muchas inversiones y en ello no reparó la responsable de Hacienda. La responsable de Hacienda, que no tiene otra cosa mejor que hacer durante 6 meses que elaborar un presupuesto. Luego yo creo que eso es un tema muy grave a tener muy presente de cara a quien gestiona los recursos públicos de Córdoba. Y en segundo lugar, un tema tan importante para la cuestión social como es la ley de dependencia. La Junta contribuye con el sostenimiento de esos servicios, pero no tenemos ningún documento que acredite que va a aportar la cantidad que se dice que va a aportar. Y la intervención viene diciendo que esos recursos tienen que estar acreditados, porque si no están acreditados no hay garantía de que se puedan cobrar, pues eso no lo tenemos tampoco. Son salvedades que poníamos de manifiesto, además de ver que discurren por una política que deja fuera de forma arbitraria y sin consultar si lo hacen bien o no lo hacen bien colectivos sociales que venían haciendo una labor encomiable para Córdoba y se hace por cuestiones ideológicas. Se dice que vamos a abrir la libre concurrencia para que todos tengan la oportunidad de llegar a esas subvenciones y lo que se hace es se quitan 13 y se ponen 13. 13 que tienen un colorido y se renuncia al servicio que puedan prestar a este tipo de, como a de vida, como colectivos que, como ya digo, que estaban haciendo una labor y están haciendo una labor encomiable y en el tajo con las personas que más lo necesitan. Luego un presupuesto que no tiene plan para Córdoba, un presupuesto que aumenta la deuda, que aumenta los impuestos y que sobre todo pues plantea una Córdoba absolutamente, yo creo, sin movimiento, sin dinamismo y que no genera creación de empleo. Nosotros no sabemos, ni yo creo que nadie sepa en Córdoba, cuál es el pacto al que llegó Ciudadanos con el equipo de gobierno. Es una declaración de intenciones y los presupuestos se negocian y se pactan en función a cifras y no hay cifras encima de la mesa. Ellos tendrán que dar cuenta dentro de un tiempo si se cumplen o no se cumplen lo pactado y el gobierno tendrá que dar cuenta si ha hecho lo que le encomendó Ciudadanos. Ellos sabrán el valor que le han dado a los votos que le dio el pueblo de Córdoba con ese pacto, ¿no? Pero en definitiva, se consolida el bloque, el tripartito, porque es un tripartito el que gobierna Córdoba, y en este caso pues nosotros pues seguimos pensando que esos presupuestos no son buenos para Córdoba y eso es un gran fiasco, ¿no? Pero en relación pues, a ese posicionamiento de Ciudadanos, que si bien es verdad que no daba el visto bueno a las ordenanzas fiscales y daba el beneplácito esta semana a esos presupuestos municipales, desde el Grupo Popular se ha hablado de una posición veleta y bueno, pues el concejal José Luis Vilches se defendía diciendo que está cansado del todos contra todos y que si no se es capaz a llegarse a ese consenso global, a que la sesión plenaria pues camine en la misma dirección, al menos en determinados asuntos,
asuntos, pues no vamos a conseguir avanzar en la ciudad. ¿Está invitando a una reflexión que quizá podríamos hacer todos los grupos o todos los representantes, o es sencillamente una defensa? No, la reflexión la hacemos todos los días nosotros, ¿no? Tú, desde el punto de vista de que eres concejal, muchas veces te sientes inútil. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que te pelees. La gente no te pone en los sitios para que te pongas a montar bronca. La gente quiere que le resuelvan sus cosas, ¿no? Y cuando te dedicas un día, otro día, otro día, otro día a pelearte, la gente se harta, porque paga impuestos para que tú le resuelvas los problemas. Y eso, yo creo que eso es sentido común. Pero nosotros nos han dado 10 minutos para hablar de presupuesto. Y somos el partido mayoritario en el Pleno. 10 minutos. Nos despacharon 10 minutos. Y salió de la hora de prensa la alcaldesa para decir un no rotundo al PP. Y no se había ni estudiado ni las propuestas del PP. Es decir, si partimos de esa premisa, estamos ya parcelando al ayuntamiento. ¿Se está aislando entonces a Se está aislando, su no, grupo, te digo que hay una predisposición, hay una predisposición a pactar con uno y a pactar con otro. Nosotros le tendimos la mano, le dijimos que podíamos abstenernos, si incluían una serie de obras, como el tema de Ollería, como el tema de un parking en Vista Alegre, como el tema de actuaciones en el Levante, en definitiva en los barrios. A nosotros no se nos ha escuchado. Entonces eso primero. Y segundo, insisto, que no es que nos peleemos, es que cada grupo tiene su verdad, tiene sus inquietudes. Si son capaces de recoger alguna de las nuestras, no hubiésemos abstenido, ¿no? Yo no sé a día de hoy lo que ha comprometido Ciudadanos para votar sí. Una cosa es que tú apeles al consenso, al diálogo para resolver los problemas y trabajes por ello, y otra cosa es que hagas cosas en función de lo que puedan opinar la gente, ¿no? Si yo creo que ahora mismo este gobierno con este presupuesto está cogido con alfileres, vamos a ver si lo va a cumplir y creemos que es un mal presupuesto para Córdoba. Y ahí, si yo tengo que decir, los que hayan votado a favor de ese presupuesto tendrán que responder por qué se le ha negado ese presupuesto, a lo que comentaba antes, a colectivos sociales que están haciendo una gran labor y otras cosas que se han dejado atrás, ¿no? Pues cada uno tendrá que asumir sus decisiones, pero sí digo, nunca se quiso el consenso. UCOR planteó también propuestas y también se le desechó. Luego yo creo que en definitiva vamos a ver qué ocurre con el tiempo y que el tiempo, como dice siempre las mayores, ¿no?, nos pondrá cada uno en su sitio. En cuanto a esas enmiendas y esas alegaciones, el periodo de alegaciones que se habían anunciado, incluyendo esa enmienda a la totalidad, que salvo UCOR con su abstención, pues recibía el voto en contra del resto de los grupos del Pleno. Bueno, a partir de ahí, Salvador, barajáis incluso pues llevarlas al contencioso administrativo y llevar al tribunal el turno de intervenciones del Pleno. Y además insistís en esa reclamación de que el grupo mayoritario sea el que finalice los debates. Pero eso por sentido común, ¿no? Es decir, lo que nadie puede poner en tela de juicio, porque si no entramos en una dinámica muy peligrosa, son las reglas de juego. Y cuando tú vas a un partido de fútbol, tú no puedes achicar el campo. Las reglas de juego son sagradas y esa es la que te reflejan la democracia de las cosas, ¿no? Y yo creo que el cuestionar quién interviene, el grupo mayoritario es quien interviene de menor a mayor. Eso en toda la cultura parlamentaria, así que cualquier reglamento, yo creo que es el único sitio donde no cierra el grupo mayoritario al final. Pues entonces vamos a reclamar los juzgados lo que le pertenecen a esos ciudadanos que han votado en ese grupo mayoritario. Y eso no es de ahora, eso ya viene de tiempo, de costumbres que introduce la izquierda y que son muy perversas, ¿no? Yo creo que las reglas de juego hay que respetarlas en todo caso, y a cada uno darle lo suyo. Y aquí no se ha respetado las reglas de juego del PP y vamos a defender a los juzgados. Pero porque entendemos que tenemos que hacerlo por la gente que ha votado y que mayoritariamente quería que gobernase el PP en Córdoba, ¿no? Eso vamos a hacerlo y sobre el presupuesto vamos a recurrir al Tribunal de Cuentas porque no entendemos cómo se parte de una partida presupuestaria con cargo a la Junta de Andalucía y después la Junta de Andalucía no te acredita con un documento que te va a dar esa cuantía presupuestaria y te dice la intervención, no nosotros, que eso no puede ser, que tiene que haber un documento que te acredite que vas a contar con unos recursos para gastarlo, que ahora mismo es lo que no está haciendo la Junta de Andalucía. Y eso es contabilidad y eso es ley.
seguimos encontrándonos con plenos bueno, pues muy tensos a lo largo de ese debate en el que el portavoz del Grupo Municipal Popular, José María Bellido, calificaba estos presupuestos como chapuza y acusaba de bueno, pues haber elaborado unas cuentas ficticias. Desde el Grupo Socialista, Emilio Aumente replicaba pues, acusando al Partido Popular de cambiar el discurso, decía, primero definirlo como de izquierda radical, luego de ser como el suyo propio y ahora de pedir que se retire. ¿Qué opinión te merece, Salvador, esta interpretación o esta sucesión, tal como lo ve, por ejemplo, el concejal, el edil del Grupo Yo no Socialista? sé si el señor Aumente ha leído los presupuestos, no sé, ni me consta. Se maneja con titulares de prensa, pero efectivamente la base del presupuesto viene heredada del anterior gobierno, para empezar. No recoge las grandes inquietudes e inversiones que veníamos contemplando por gobiernos anteriores que son estratégicas. Luego tenemos que reclamarlas. Es decir, el Metrotren es una oportunidad que tiene Córdoba y como se pierda, alejamos el Higuerón, alejamos Villarrubia, alejamos Alcolea, cuando podemos tener un modelo muy avanzado de transporte que beneficia a muchos ciudadanos. Y se está descartando por esa política revisionista, ¿no? Tenemos otro problema, que es el tema de la ciudad deportiva del Córdoba, que se está creando, ni se come ni se deja. Y estamos renunciando a que muchos jóvenes puedan disfrutar de un equipo en segunda, en primera división y tener una oportunidad en su vida para labrarse un futuro como deportista y lo que se aprende y los valores que tiene el deporte. Es decir, que se están aprovechando oportunidades que no se reflejan en el presupuesto. ¿Que el presupuesto recoge la estructura anterior? Sí. ¿Que el presupuesto después nosotros lo recurrimos? Porque hay indicios por parte de los técnicos que ponemos nosotros en valor para poder recurrirlo. Pero aquí la responsabilidad es del gobierno. Si yo al gobierno le doy 300 millones de euros para que me los monte en un presupuesto, la responsable del gobierno es la que tiene que dar cuenta de eso, y no da cuenta de eso. ¿Y cómo se le ocurre no repasarse esos documentos y leerse esos documentos? Luego yo creo que las afirmaciones del PSOE fue pues más o menos montar una cortina de humo para que nadie hablase del presupuesto. Si el presupuesto se recurre, ¿por qué hay base jurídica para recurrirlo? Y por otra parte, que entendemos que un presupuesto donde se arrastra una subida de presión fiscal, que no entendemos por qué se está en contra de que se suba la presión fiscal en el caso de Ciudadanos y después se aprueba un presupuesto, que se critique el presupuesto y el siguiente se apruebe sin ninguna cifra por medio. Pero en cualquier caso, el gobierno no supo contestar a las grandes preguntas del presupuesto. Tiene su mayoría, que es legítima, pero todavía no da respuesta a las preguntas que le hemos hecho, a las jurídicas, a las técnicas y a las políticas. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Y por qué descarta proyectos que son estratégicos para Córdoba, ¿no? Bueno, pues desde ese giro social del que hablaba Alberto de los Ríos desde Ganemos, o si esos presupuestos de la izquierda de los que hablaba la responsable de Hacienda, Alba Doblas, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a bueno, pues esta definición, ¿no? Habla el Grupo Municipal Popular de chapuza. Desde UCOR pues se entiende que los presupuestos no van a generar empleo y sí van a paralizar el consumo por la subida de tasas, pero desde el Gobierno se insiste pues en esa dimensión social, en el área de los servicios sociales, que se vería incrementada, así como esas partidas dedicadas a la Oficina Municipal de la Vivienda o la garantía del suministro vital de agua, en la cual, como decíamos, pues se apoyaba Alba Doblas el pasado martes. Dentro de estos aspectos, si podemos, dentro del poco tiempo que tenemos, Salvador, pues hablar de ellos, del ámbito social, podemos destacar algo positivo de estos presupuestos. ¿Cómo debería haber sido tratado, por ejemplo, este asunto en concreto, esta respuesta a la más que evidente pues, situación de emergencia social que están viviendo muchas familias? Yo estoy absolutamente de acuerdo y no hay nadie que sea tan falto de conocimiento como no apoyar medidas que vayan a rescatar o a recuperar a las situaciones que están pasando, una situación personal muy crítica. Pero una cosa es eso y otra cosa es presumir y no hacer. El incremento del presupuesto social viene como consecuencia de la aportación de la Junta de Andalucía, que no está garantizada en ese documento que dice la interventora que no tiene. Para empezar, políticas sociales, nosotros hemos votado todas las políticas sociales del mundo. Hasta ahí podemos llegar, eso es sentido común. Pero un presupuesto es, con los recursos que paga la gente con mucho esfuerzo, que son las tasas y los impuestos, tú tienes que garantizar servicios básicos de calidad, actuar y mantener infraestructura y equipamiento para que la gente viva dignamente, corregir los desequilibrios de los barrios
y abordar inversiones que te den empleo y seguridad jurídica para toda la criatura que quiera invertir, cree empleo. Y ahora tienes que tener una cobertura social. Pero Vincorsa, que tiene encomendada la labor de facilitar vivienda para que compren personas con relativo poder adquisitivo, para tú poder hacer labor social, tienes que generar recursos. Si no generas recursos, no puedes hacer labor social. Si no ganas recursos por parte de la venta, no puedes garantizar. Lo que nosotros decimos es, oficina de la vivienda, sí, todavía no estaba hecho el organigrama de la oficina de la vivienda. ¿Cuántos desahucios ha parado la oficina de la vivienda? Eso lo queremos saber. ¿Para qué está la oficina de vivienda de la Junta de Andalucía? ¿Dónde está la vivienda de la Junta de Andalucía? ¿Cuántas hay vacías? Pues no sabemos todavía absolutamente nada. Es decir, no se trata de montar oficinas de cartón piedra hablando de que vamos a rescatar aquí a todo el mundo, porque crea expectativas y lo que después está generando son frustraciones. Así que nadie que tenga sentido común puede negar ayuda a quien más falta le haga. Pero tenemos que tener, primero, el presupuesto. Segundo, medidas eficaces y no crear tantas figuras de cartón piedra. Se habla mucho de rescate y muy poco de tajo. Yo sé si me explico. Sí. Pues ahora, que se planteen medidas sociales, ¿quién se va a negar a eso? Nadie se puede negar a eso. Pero cuando haya recursos, y se tengan recursos, y se plantean medidas, pero a mí nadie me convence que para que tú hagas labor social tengas que montar 7 tenderetes. Y al final de año te has gastado más en el tenderete que la resolución de los problemas que tiene la gente. Luego eso es lo que nosotros aquí discrepamos. Labor social, toda la del mundo, pero que veamos que se está haciendo labor social. Lo que no se pueden tener son unos recursos ahí para ayudar y después no se ejecuten. Esas son cosas que hay que plantearse y tenemos que ser mucho más eficientes para salir al paso, y acabo, del que tiene problemas y resolvérselo de verdad. No vivir todos los días de titulares de prensa. Digo, hay que ser, y ahí nos metemos todos, ¿eh? Yo creo que con la cuestión social no podemos ir jugando con la demagogia barata. Tenemos que estar todos muy bien centrados y, por cierto, hay instituciones privadas que tienen voluntarios que hacen una labor encomiable y se les ha negado recursos y que están haciendo comedores sociales todos los días. ¿Y por qué no se le vuelcan más recursos a esas personas que lo están haciendo de forma voluntaria? No, que tenemos que montar un tenderete para hacerlo nosotros, no, oiga, déselo a la sociedad que está organizada y que hace una labor social encomiable. Por ahí es donde tenemos nosotros que ramificar los recursos para que lleguen a cuanto más gente mejor. Salvador, al hilo de lo que estábamos hablando y concretamente refiriéndonos al asunto de la vivienda, el Pleno aprobaba también esa moción para declarar a Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios. Tu grupo pues quería votar las enmiendas una a una, pero bueno, no lograbais el apoyo del equipo de gobierno y bueno, pues nos encontramos con la abstención de Ciudadanos, que argumentaba su posicionamiento apelando a la división de poderes, y también con la abstención del Grupo Municipal Popular. Entendemos que tiene que ver con esa interpretación que acabas de hacer, esa abstención ante esta moción que preparara Stop Desahucios. No, el posicionamiento es muy claro. Ese documento de la plataforma contaba con 37 puntos. Sí. De los 37, 7 tenían inseguridad jurídica. Sí, hablabais de que apoyaríais 30 de los 37. Y según el reglamento del ayuntamiento te permite votar uno por uno. Sí. ¿Y por qué se negó el gobierno a que votáramos uno por uno? ¿Qué quería? ¿Dejar al PP con la abstención? ¿Que votáramos en contra para montar polémica? ¿Para decir, como han dicho, que estábamos en contra de colectivos que yo creo que están peleando por algo digno? No, es que no había ninguna intención de que eso se sacase por consenso, con una salvedad, que el secretario del ayuntamiento fue el que cuestionó 3 de esas propuestas porque eran manifiestamente ilegales y no sabemos al día de hoy si siguen siendo ilegales. Entonces, estamos hablando de 37 propuestas, votábamos 30 a favor, 7 teníamos nuestra reserva jurídica, pero no porque nosotros quisiéramos no votarlas, sino porque afectaban a funcionarios, afectaban a la policía local, afectaban a exenciones fiscales que no se podían adoptar ahí. Y si son ilegales, son ilegales. Por eso, y se decidió pues dejar atrás, apartar al PP en este tema. Nosotros vamos a defender este tipo de cosas, pero nos pareció injusto, una maniobra burda del equipo de gobierno para dejarnos en la abstención.
Y eso yo creo que, como digo, ya veremos el recorrido que tiene esto, ya veremos. Y lo que hace cada uno y lo que dice, lo cumple o no lo cumple. Pero yo creo que ahí, sin embargo, nosotros en el tema de la moción de los toros, sí, fuimos generosos, porque lo importante es la figura de Manolete. Y renunciamos a un entrecomillado que era festejos sí, festejos no. Bueno, pues ya se verá. Pero queríamos un consenso. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen dejado, por lo menos, votar por separado? Pues la plataforma hubiese ido reforzada, o salido reforzada, con todo el pleno en 30 propuestas que eran, o entendíamos que eran muy justas. Y 7 eran de duda jurídica. Y a mí me ponen ahí también para salvaguardar el interés general y no incurrir en ilegalidad. Eso es lo que nosotros, esa observación que hicimos. Y no se nos dejó votar parcialmente. Yo creo que hay mucha gente que vio el pleno, que vosotros estáis comentándolo, y tiempo al tiempo. Nosotros vamos a defender esas 30 propuestas, vamos a ver el recorrido que tiene y vamos a ver las otras propuestas que se pusieron en cuestión por parte de los servicios jurídicos, si se van a poner o no en funcionamiento. Porque como no se ponga en funcionamiento, le vamos a pedir explicaciones por la demagogia barata planteada en el pleno, votando a favor de una cosa que sabían a sabiendas que era ilegal. Y si no, y se ponen en funcionamiento, a sabiendas que es ilegal, iremos a los juzgados. Digo, porque aquí no se puede hacer politiqueo de todo. Si verdaderamente queremos ir a la cuestión social, cuanto más consenso, cuanto más respaldo, cuanto más nos pongamos en el tajo de las cosas, antes resolvemos los problemas. Ahora, si queremos sacar partido de todo lo que se debata para ver cómo dejamos a la oposición o al gobierno fuera, la gente se harta de tanto politiqueo, se harta de tanto debate estéril y se harta de tanta polémica. Y eso es lo que no quiere la gente. Por eso vuelvo a la conversación inicial. A nosotros nos pone el pueblo para resolver problemas. Todo lo que sea, en argucia, en maniobra, para intentar cómo se queda el otro fuera y no sacar los temas adelante, tarde o tiempo el pueblo se dará cuenta y pondrá cada uno en su sitio. Bueno, pues con esta última reflexión, como nos pasamos ya de la hora, nos vamos a tener que quedar, Salvador, pero nos quedamos con las ganas de preguntarte, no solo, bueno, pues de hablar un poquito más de ese respaldo unánime, efectivamente, pues a esa propuesta en cuanto al centenario de la figura, el nacimiento de la figura de Manolete, ya hablaremos de ello en otra ocasión. También te preguntaré en esa próxima cita, si me lo permites que te la adelante ya, pues hablaremos de esa propuesta que se producía en el turno de ruegos y preguntas en cuanto a ese nuevo espectáculo del Alcázar de los Reyes Cristianos, que también ha sido pues una cuestión polémica, discutida en estos últimos días. Así que, Salvador, como son tantísimos los temas de los que tenemos que hablar, si te parece, podemos volver a vernos aquí, cuando tú lo tengas a bien. La Noche Blanca, Córdoba Poética, y sobre todo una cosa fundamental que tú has dicho. Manolete está por encima de cualquier interés partidista. Y yo creo que se consiguió un gran consenso. A partir de ahora, que sea la comisión organizadora la que haga un año, que es el que el maestro merece, por la repercusión económica que eso pueda tener y sobre todo como lo hizo Sevilla con Juan Belmonte. Eso son muchos recursos económicos y trasciende la imagen de Córdoba al mundo entero. Bueno, pues nos quedamos entonces con esas líneas temáticas pendientes. Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado.